Hola, buenos días a todos. Sin más dilación, vamos a dar comienzo a estas terceras jornadas europeas sobre eficiencia energética y sostenibilidad en arquitectura y urbanismo, en las cuales vamos a afrontar un tema de absoluta actualidad, que es crisis y arquitectura, desde tres perspectivas, que son ciudad y urbanismo sostenibles, arquitectura sostenible y eficiencia energética, y luego evaluación, monitorización y gestión con tecnologías TIC en estos ámbitos en los que estamos hablando. No voy a extenderme porque yo creo que está en el programa un poco el contenido que tienen las jornadas, y los que estáis aquí pues ya lo habréis leído. Y sin más, vamos a pasar, aparte de agradeceros estar aquí, a comentar el currículum del primer conferenciante. Lo primero de todo, decir que en el día de hoy, de los 3 días, vamos a tener una ponencia invitada por la mañana y luego 4 comunicaciones dentro de la sesión de comunicaciones, de la primera sesión. Después tendremos una pausa y luego tendremos una pausa que será para comer, y luego tendremos la segunda ponencia invitada y otra sesión de comunicaciones. La primera de las ponencias invitadas la imparte José María Campos. José María Campos es director del área de Smart Buildings and Cities de Tecnalia. Tiene mucha dedicación a actividades internacionales. Yo tenía aquí un resumen de su currículum, pero tal y como van los tiempos, nos decía hace un momento que está desactualizado, con lo cual, en menos de un mes, con lo cual, pues os dejo ya con él, y creo que es importante lo que nos va a comentar sobre el tema que él aborda, que es la eficiencia energética en los edificios en Europa, hacia un modelo en el sector, un nuevo modelo en el sector de la construcción, que, como veis, pues inicia perfectamente este ámbito de la crisis y la arquitectura, que es sobre lo que vamos a tratar este año. Muchas gracias, como he dicho, a todos. Muchas gracias a José María Campos por estar aquí con nosotros, porque además tiene una semana bastante movida por toda Europa, con lo cual pues os dejo ya con él. Gracias. Hola, buenos días. Soy José María, y lo que os voy a contar es pues lo que es en gran parte mi actividad dentro de Tecnalia, aparte de coordinar el departamento de Smart Buildings and Cities. Tengo bastante actividad internacional y fundamentalmente tiene 2 focos. Uno es internacional. Ahí Tecnalia está representando al Ministerio de Industria del Gobierno español en un programa que tiene la Agencia Internacional de la Energía para los temas de eficiencia energética en edificación, en el entorno edificado que llaman, en edificios y en ciudades. Y este comité lo que hace es coordinar a nivel global pues actividades en este ámbito de la eficiencia energética. Y luego, por otro lado, eso es a nivel internacional, y luego un poco más local a nivel europeo. Y entonces, a nivel europeo, lo que ha creado la Comisión Europea es un grupo de asesoramiento en los temas de eficiencia energética, lo que llaman un advisory group. Tecnalia está en este advisory group, dando advice o estableciendo un poco las líneas por las que debe ir la eficiencia energética en Europa. Y además, estamos un grupo de empresas europeas punteras, tipo Philips, Bouygues o Acciona, grandes empresas, lo veremos luego en la presentación, y luego los grandes centros tecnológicos europeos, entre los que está Tecnalia.
además de eso, ahora es un poco la razón por la cual se está ahora mismo cambiando mi currículum también, entre otras cosas, es que se están generando también en Europa nuevos grupos de asesoramiento a la Comisión Europea en los temas de Smart Cities, que también está empezando a estar muy de moda, ¿no? Y entonces ahí estamos en varios comités también de asesoramiento a la Comisión Europea. Hay luego distintas asociaciones europeas de eficiencia energética. Está la Asociación Europea de Edificios Energéticamente Eficientes, en la cual estamos en el comité de dirección. Y bueno, esta es fundamentalmente mi actividad a nivel internacional. Os lo comento porque lo que voy a presentaros hoy es un poco la actividad que hemos desarrollado fundamentalmente de cara a la Comisión Europea, ¿vale? Es una actividad en la que llevo yo bastante metido los últimos 5 años y que ahora se está plasmando en proyectos muy concretos, ¿vale? Bueno, este es un poco el esquema de la presentación que me gustaría haceros hoy. En primer lugar, partiendo de los objetivos que tiene la Comisión Europea de cara al 2050, ¿no? Con esa visión, en el 2050, la Comisión Europea empezó a tener actividad hace ya 5 años, actividad bastante intensa hace 5 años en los temas de eficiencia energética. Bueno, esa visión del 2050 significa establecimiento de objetivos a más corto plazo, 2030, 2020. Todos conocéis la nueva directiva de la EPBD, la Energy Performance Building Directive, la actualización que obligará a que los edificios sean próximos a cero de energía en el 2018 y 2019 para edificios públicos y privados. Y bueno, pues supone una serie de objetivos intermedios. Luego, ¿qué implicaciones tienen estos objetivos, esta visión que tiene Europa de sí misma en el 2050 en el sector de la construcción? Y cómo podemos hacer esa transformación. Nos están pidiendo al sector de la construcción una serie de requisitos o de objetivos y cómo podemos hacer esa transformación, ¿no? Parece mentira que un sector tan tradicional como el de la construcción pues tenga que desarrollar actividades de I+D, ¿no? Esto mucha gente no lo entiende, ¿no? El sector de la construcción, actividad de investigación. Bueno, pues vemos un poco las razones y luego ya entramos un poco más en materia, en la carne, que diría alguno. ¿Qué es lo que hemos hecho en los últimos 4 años en Europa en las actividades de transformar el sector de la construcción y qué tenemos previsto hacer hasta el 2020 en ese proceso de transformación del sector de la construcción? Y luego me gustaría finalizar con, bueno, pues dándoos 4 retazos del posicionamiento que tenemos en Euskadi y en Tecnalia en este proceso de transformación europeo. Bueno, la Europa que viene. Todos yo creo lo hemos oído, ¿no? El objetivo, esa visión en el 2050 de tener una completa, no sé cómo traducirlo, descarbonatación, no sé, a completa descarbonización de la economía europea en el 2050. Ese es el gran objetivo, esa es la gran visión, pues bueno, pues en línea con evitar efectos de cambio climático derivados de las emisiones de efecto invernadero y demás. Esa es la gran visión que Europa tiene para el 2050. Y bueno, ¿y qué pintamos nosotros, el mundo de la construcción, en esa visión, ¿no? Bueno, pues que sepáis, algunos ya seguro que lo sabéis, los edificios suponen el 40% de la energía consumida en Europa. No solo la energía, sino que además generan 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero, las greenhouse gas, las emisiones de... Incluso los edificios nuevos, además esto hay gran dispersión entre los distintos países, incluso los edificios nuevos están muy lejos de ser energéticamente eficientes.
el ratio de rehabilitación de edificios es muy bajo, también varía dentro de Europa, pero es muy bajo, está por debajo del 1%. No sé si sabéis que hay una propuesta de directiva que parece que ya ha aprobado el Parlamento, pero está en proceso de publicación, por la cual se incrementará el ratio de rehabilitación de edificios considerablemente. Se forzará a que los edificios públicos en cada uno de los Estados miembros, creo que es un 2,5, llegue a un ratio de 2,5 de rehabilitación anual, ¿no? Cuando hoy en día, pues en países como en España está por debajo del 1%. Bueno, este es un poco la gráfica que lo que muestra es que el sector del residencial o el sector de la construcción en general tiene un altísimo porcentaje de potencial de reducción de consumos de energía. Es el segundo, de hecho, en toda Europa, por debajo solo del sector de la energía, ¿no? Y además estamos hablando de rehabilitación o de reducciones de consumo energético que sean eficientes desde el punto de vista del coste, ¿no? De los retornos de la inversión, ¿no? Se habla también de que inversiones adicionales en eficiencia energética en los edificios podrían generar entre 2 y 3,5 millones de nuevos empleos en Europa. Lo vemos un poco más en detalle, más adelante, en Europa y en Estados Unidos. Lo vemos con un poco más de detalle y un poco más desglosado para el continente europeo más adelante. Bueno, vemos la visión que tiene en Europa de sí misma en el 2050, vemos las implicaciones o la importancia que tiene, el papel que juega el sector de la construcción en esa visión, gran consumidor de energía, gran contaminador. Bueno, ¿qué implicaciones tiene este objetivo de esa visión del 2050, pero más a corto plazo? Bueno, pues el sector de la construcción tiene que reducir la energía que consume entre un 40 y un 50% y tiene que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90%. Yo no sé, la verdad, si a la hora de establecer este tipo de objetivos los políticos son conscientes de las implicaciones que tiene esto, ¿no? En un sector tan tremendamente tradicional y con una inercia tecnológica pues muy elevada o muy baja, como es el sector de la construcción. Pero esto es así. O sea, esta visión del 2050 tiene estas implicaciones. Esto significa, esta reducción del 40 al 50% de los consumos de energía, significa que los edificios tienen que construirse con unos requerimientos cada vez mayores. Lo hemos visto con la actualización de la Directiva Europea de la EPBD, planteada para el 2020, y lo veremos en la Directiva de Eficiencia Energética que está a punto de salir de Bruselas y que obligará a unos ratios de rehabilitación bastante importantes, ¿no? Hablando de la rehabilitación energética, los edificios de cara al 2050 se tienen que rehabilitar en Europa de forma masiva, si no, no se alcanza este objetivo de reducción del 40-50% en los consumos de energía o del 90% en las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo vemos un poquito más adelante, que hay un estudio un poco más detallado. Y luego entra la perspectiva urbana, ¿no? Por esto es el lanzamiento de todas las iniciativas alrededor de las ciudades, ¿no? Las Smart Cities. La perspectiva urbana como generador de sinergias, no solo en actuaciones de rehabilitación, sino en planeamiento energético de edificios, ¿no? El que tengas tú un edificio industrial o un edificio de uso terciario junto o embebido en una trama más residencial, bueno, pues eso puede hacer que puedas utilizar energías sobrantes de un edificio en otros adyacentes, ¿no? Ese tipo de actuaciones que buscan sinergias
se buscan también con iniciativas con la perspectiva urbana, ¿no? en el mundo de la eficiencia energética. También a la hora de rehabilitar, lo veremos ahora al final en un ejemplo de proyecto que estamos lanzando desde Tecnalia, a la hora de rehabilitar edificios es mucho más eficiente el rehabilitar conjuntos de edificios desde todos los puntos de vista. O sea, las actuaciones son mucho... o sea, los costes de ejecución de obras son mucho más bajos y además se puede hacer un planteamiento de reubicación de vecinos en caso de que fuese necesario, mucho más eficiente, ¿no? Entramos en la rehabilitación energética. Esto es un estudio que, si no lo conocéis, yo os aconsejo que le echéis un vistazo, por lo menos. Es el Building Performance Institute, no sé qué significa, pero es el BPIE, el 2011. Esto es un estudio que analiza el sector de la edificación en Europa. Hace un análisis país por país y luego también analiza las implicaciones que tiene esta visión del 2050 de reducción de consumos de energía para el sector de la edificación y específicamente muy centrado en el mundo de la rehabilitación. Y plantea una serie de escenarios de actuación. O sea, tenemos que reducir un 40-50% los consumos de energía de los edificios existentes. ¿Qué tenemos que hacer para cumplir eso? De verdad, si queremos cumplirlo, si no es una historia que se ha inventado alguien para salir bien en la foto, si queremos cumplirlo, ¿qué implicaciones tiene eso, ¿no? Entonces se analizan varios escenarios y de todos los escenarios que se analizan aparecen dos como los que sí que pueden cumplir este objetivo de reducción de consumos energéticos y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y son los llamados el two-stage scenario y el deep scenario. El two-stage es un escenario en dos fases, plantea dos fases en el proceso de rehabilitación de edificios en Europa. Una primera fase de pequeña aceleración tanto de hay dos ratios en este estudio, o en este análisis hay dos ratios que se analizan. En primer lugar es el ratio de edificios que se rehabilitan anualmente y luego el grado de profundidad de esa rehabilitación. Y el grado de profundidad se mide como la reducción de consumos de energía en ese edificio existente con la rehabilitación, es decir, antes de la rehabilitación y después de la rehabilitación. Bien, se plantea este primer escenario en dos fases, en la cual hay una primera fase de pequeña aceleración del ratio de rehabilitación de edificios y hay una segunda fase ya en el que se entiende que el mercado está un poco más maduro, que haya productos específicos para el mundo de la rehabilitación en el mercado que pueden ser más fácilmente implementados en Europa y se produce una aceleración de ese proceso de rehabilitación y de la profundidad de la rehabilitación. Y luego hay un segundo escenario que también cumple ese objetivo en el 2050, que es el escenario del deep, el escenario profundo que llaman, ¿no? Que tiene unos niveles constantes de rehabilitación y tanto en el nivel de rehabilitación como en la profundidad de la rehabilitación, ¿no? Lo que está claro es que este mundo de la rehabilitación es, en principio, el futuro a medio plazo, tal y como se está planteando desde la Comisión Europea en el mundo de la construcción, sobre todo en un continente como el nuestro, en Europa, que es un continente de ciudades ya construidas, de edificios ya construidos. Muy distinta es la situación en la región de Asia-Pacífico o en Latinoamérica, ¿no? Y vamos, se observa en la percepción de la gente en las reuniones cuando estás fuera por ahí, ¿no? Bueno, este es el planteamiento del Stages Renovation Path o la ruta
de rehabilitación pues desde el 2010 al 2050, ¿no? Tenéis aquí, inicialmente las renovaciones son más bien menores, o sea, los consumos no se consiguen grandes reducciones en los consumos de energía, y cada vez entra cada vez más el modelo de edificios casi cero energía, ¿no? Poco a poco se va implantando en Europa en los años 2020, 2030, 2040, ¿no? Estamos en el 2012, yo no sé qué edad tenéis, la media aquí puede ser, no sé, 30 y algo, de nada. O sea, yo en el 2050 tendré, no lo voy a decir, pero seré muy mayor. Lo que pasa que sí es mi negocio, porque trabajo en un centro tecnológico, se me ha olvidado decirlo antes, aprovecho ahora esta gracia para decirlo. Trabajo en un centro tecnológico como trabajador de centro tecnológico e investigador, pues me dedico a ver el futuro. Ese es nuestro trabajo, el evaluar el futuro, hacia dónde va, en este caso para mí el sector de la construcción, para nosotros aprovecharlo y empezar a lanzar empresas o iniciativas empresariales ahora que puedan explotarse ya cuando el mercado alcance una cierta madurez, ¿no? Yo suelo decir que mi objetivo es que no tengamos una reconversión muy dura, por lo menos, en el sector de la construcción en Euskadi a medio plazo, ¿no? Por eso os estoy planteando y os estoy hablando del futuro, quizá a muchos os resulte un poco lejano, pero pues en realidad es mi negocio, vamos. Y más y en el sector de la construcción, ¿vale? Quizás si lo veis desde el punto de vista del mundo de los automóviles es más fácil, ¿no? Porque el mundo del automóvil sí que es un mundo muy acelerado, muy de I+D, muy de renovaciones, muy de electrónica, muy tecnológico, ¿no? El mundo de la construcción es un poco distinto, ¿no? Tenemos el mundo de la automoción al que la Comisión Europea le dice en 5 años tenéis que reducir las emisiones en un 30%. Bueno, el sector de la industria se tira de los pelos, dice que no, dice que es imposible, dice que tal, y entonces aparece la Comisión y les da, no sé, 3.000 millones de euros para que se gasten en los próximos 5 años en proyectos de I+D. Entonces ya el sector de la industria dice, bueno, pues si me das dinero y me ayudas y tal, vale, pues entonces buscamos la forma de que podamos alcanzar esos objetivos. Esto es lo que está haciendo la Comisión Europea en el mundo de la construcción. Está estableciendo unos objetivos muy duros de cara al 2020, edificios casi cero energía y rehabilitaciones energéticas muy elevadas, muy potentes, pero por otro lado está dando dinero. Claro, aquí entramos con dar dinero para investigación. Bueno, la investigación, al final tienes un grupo de investigadores metidos en laboratorios y no te sale nada hasta dentro de 15 años. Eso es lo que nosotros llamamos investigación fundamental. Perdonad que hay cosas en castellano y en inglés. Aquí hay información muy nueva, o sea, de este fin de semana, no he tenido tiempo de traducirla, y hay otra que sí es un poco más antigua. Esto es para contaros un poco los conceptos, ¿no? Hay investigación fundamental que se realiza fundamentalmente en las universidades y en los centros tecnológicos más fundamentales, y que tiene una lejanía. Aquí veis la madurez de la innovación, desde actividad muy fundamental hasta el mercado, ¿no? Hasta el mercado. Y aquí pues veis quienes juegan en cada una de esas zonas. Aquí en la investigación fundamental pues están fundamentalmente las universidades y los centros tecnológicos, ¿no? Aquí abajo, ¿no? Cada vez que va la investigación avanzando en su camino hacia el mercado, van entrando otros jugadores. Entra la industria, fundamentalmente, en esa investigación aplicada, que se llama. Pasamos de la investigación fundamental a la investigación aplicada. Ya no son
ratas de laboratorio de bata blanca los que están jugando ahí, sino gente que lleva corbata, ¿no? Y entonces, bueno, pues tienes que hablar con la industria, tienes que convencer a la industria de que se meta en proyectos de investigación aplicada, y son proyectos ya con una proximidad mucho mayor al mercado. Quiero decir, estamos lanzando productos, estamos lanzando servicios que pueden estar en el mercado en 5 años, que es más o menos 5 años, es una magnitud que algunas empresas se pueden empezar a plantear, ¿no? Por encima de 5 años, olvídate. O sea, no entran, ¿no? Y luego ya aparece la madurez que ya, pues bueno, pues tienes un producto lanzado, tienes un servicio, tienes un concepto, edificio próximo a cero de energía que está ya muy maduro, está muy implantado en el mundo, ¿no? Bueno, pues nosotros lo que está buscando la Comisión Europea es el 2020, y eso es aquí al lado. O sea, esto es dentro de 8 años. Eso es aquí. Entonces, la Comisión Europea lo que está buscando es investigación que tenga mucho impacto en la reducción de consumos de energía, en la reducción de emisiones. Está buscando una cosa que verdaderamente vaya al mercado en un plazo muy corto, ¿no? Y además está buscando que eso se haga de una forma que genere empleos en el medio plazo, cuando ya esté los nuevos desarrollos y tal implantados en el mercado. Tarda un tiempo, no es inmediato, o sea, hay que dejar que las cosas vayan evolucionando, ¿no? Este es un poco el esquema, ¿no? ¿Dónde nos movemos nosotros en el mundo de la eficiencia y de la I+D en eficiencia energética? Nos movemos aquí, nos movemos en la zona intermedia. Tenemos que trabajar con el sector industrial, tenemos que trabajar con las constructoras de aquí para intentar convencerles. Es así, o sea, no es fácil. Hay que trabajar con los gabinetes de arquitectura, hay que trabajar con las empresas que proveen al sector para que vayan moviéndose a este mundo, que es el mundo que viene en el medio plazo. A empresas de software, empresas de electrónica, empresas de sensórica, lo veremos un poquillo más adelante, con ejemplos muy, muy concretos, para prepararnos para esa transformación, ¿no?, que está viniendo desde Europa. Este es un esquema que los americanos lo traducen en lo que llaman ellos el TRL, es la Technology Readiness Level, lo llaman ellos. Aquí abajo está la investigación fundamental y aquí arriba ya está el lanzamiento de productos al mercado y tal y cual. Es un poco, da una idea de cuánto tiempo tardará una tecnología en entrar en el mercado, ¿no? Bueno, pues igual que antes nos movemos aquí en una zona intermedia, ya cuando está el sector industrial involucrado y tal y cual, ¿vale? Además, estamos haciendo actividad que se lleva a proyectos de demostración, veremos alguno más al final, que luego se hará lo que se llama un scale-up hay proyectos de demostración, igual mejor lo vemos ahora directamente y así lo vemos un poco más fácil. Un proyecto de demostración. Aquí tenéis un proyecto de demostración. Conocéis la directiva EPBD, que dice que en el 2019 los edificios en Europa tienen que ser próximos a cero de energía de consumo, ¿vale? Entonces la Comisión Europea dice, vale, yo te fastidio un poco poniéndote unos objetivos un poco duros, pero luego por otro lado te ayudo y te doy dinero para que llegues a esos objetivos, ¿vale? Este es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, en el que tenemos un conjunto de edificios de consumo energético muy bajo. Este proyecto involucra a 3 ciudades, a Porto, a Portugalete en Bilbao, a la ciudad de Malmö en Suecia y a la ciudad de Dublín. Y entonces es un proyecto en el que se plantean varios edificios de consumo energético muy bajo, pues tan bajo como por debajo de 60 kWh metro cuadrado y año. Esto es un proyecto de demostración que está empezando. La ejecución se inicia el próximo año de este edificio, es completamente nuevo
y se terminará pues, dentro de 2-3 años, y la Comisión quiere que este proyecto se difunda, se conozca en toda Europa, porque es un proyecto demo, es un proyecto bandera, es un proyecto que ellos quieren utilizar para decirle al mercado, mirad, esto se puede hacer, se puede llegar a estos consumos de energía y que esto se replique en toda Europa, ¿vale? Son proyectos que son ejemplos para toda Europa, ¿no? Y que tienen que involucrar a distintos países en todo el mundo. Luego entro un poco más en detalle en el proyecto, ¿no? En la parte un poco más técnica, ¿no? Me parece que tengo que acelerar un poco, si no. Vale, tenemos estos proyectos bandera en Europa, estos proyectos demo, que al final se generalizan dentro de Europa y se convierten en norma. Y de la norma volvemos otra vez a la actividad de investigación y seguimos apretando la tuerca. Cada vez se va apretando más. Es decir, si antes era consumos de energía de 100 kilovatios, dentro de 4 años serán 60, a los 4 serán 20 y quizá a los 4 serán edificios energéticamente positivos. Esta es un poco la idea, ¿no? Hemos hablado de investigación aplicada, que es lo que Europa necesita, involucrando al sector industrial para alcanzar esos objetivos en el 2020, que esos edificios de energía próxima a cero se puedan construir. Ahora, pues entonces la Comisión Europea necesita hablar con la industria. Pero es que la industria, en el sector de la construcción, el 95% del sector de la construcción son pymes. ¿Con quién habla la Comisión? Con asociaciones de pymes no siempre es fácil. Pues entonces aparece un grupo de empresas que son pues las grandes abanderadas en los temas de construcción sostenible en Europa, o por lo menos ellos lo dicen así, y fundan una asociación europea, es la E2BA, que es Energy Efficient Buildings, European Energy Efficient Buildings Association. Es una asociación industrial y es con quien habla la Comisión Europea para el establecimiento de cómo llegar a ese objetivo de edificios casi cero energía en el 2020. El sector industrial tampoco tiene mucho conocimiento, incluso estas compañías pues tampoco tienen departamentos I+D muy potentes y tal. Debajo de estas compañías, o al lado de estas compañías, mejor, estamos los grandes centros tecnológicos europeos, ¿no? Está el Fraunhofer, el TNO, el CSTB y Tecnalia, entre otros, ¿eh? Y entonces se constituye un grupo de asesoramiento de la Comisión Europea y empezamos a trabajar con la Comisión Europea, ¿vale? Y con la Comisión Europea empezamos a tener sesiones de brainstorming y tal, e incluso entre nosotros, es decir, bueno, ¿qué es lo que queremos en el mundo de la eficiencia energética? Y tal, y dice, bueno, pues lo que queremos es una aproximación en oleadas, lo que llamamos en oleadas. Bueno, pues puede haber una primera oleada de establecimiento de la certificación energética en Europa. Segunda oleada, esa certificación, los edificios en Europa tienen que ser de consumo energético próximo a cero. Tercera oleada, la que venga, que todavía no lo sabemos. Son formas de transformar el sector de la construcción en forma de oleadas, ¿no? Y empezamos a trabajar en la primera oleada con la Comisión Europea, el periodo 2010-2013. Esta es la primera oleada de proyectos y de actuaciones que hemos desarrollado durante los últimos años con la Comisión Europea. Vale. Este es el que quería. Esta es la primera oleada. En el 2009 nos sentamos con la Comisión Europea y nos decía, tengo 1.000 millones de euros para vosotros. Sector industrial, centros tecnológicos, tengo 1.000 millones de euros para vosotros, para actividades de investigación. ¿En qué los gastamos? Entonces, bueno, pues tuvimos unas cuantas sesiones de ver en qué se podía gastar este dinero de la forma más eficiente, que tuviera más impacto y tal igual, ¿no?
y lanzamos la primera hoja de ruta del sector en Europa. Veis que no es el único sector que está afectado. Si nosotros teníamos 1.000 millones de euros, que es esta cantidad aquí, el sector de la automoción o vehículo eléctrico tenía otros 1.000 millones de euros, y otro sector que es también consumidor, consume bastante energía, son las fábricas del futuro. Tenían 1.200 millones de euros. También que sepáis que aquí Tecnalia tiene un papel bastante preponderante en Factories of the Future, en esta iniciativa. Y bueno, empezamos a trabajar en la elaboración de esa hoja de ruta, de en qué nos gastamos en el periodo 2010-2013 esta pasta que nos viene de la Comisión Europea. Por cierto, que solo viene de la Comisión Europea, solo viene la mitad. La otra mitad lo pone el sector industrial encima de la mesa, ¿vale? O sea, es compartido. Y empezamos a tener distintas sesiones en toda Europa. Y bueno, pues tardamos un par de meses en elaborar esta hoja de ruta. Es un documento que está por ahí, que establece un poco las prioridades. ¿Y cómo hicimos este documento? Bueno, pues analizamos un poco las tendencias. En su momento hicimos un análisis de las tendencias demográficas en Europa de cara al 2050, ¿no? Bueno, pues envejecimiento de la población, incremento de trabajadores desde casa, notable incremento del consumo eléctrico y tal. Bueno, esto si le echáis un vistazo, el documento está en la red, es de público acceso y tal. Tampoco es muy interesante que lo leáis ahora porque está saliendo ahora el nuevo documento, el que actualiza ¿no? Analizamos las tendencias de cara al 2050 y luego empezamos a analizar desde el punto de vista energético cómo veíamos las ciudades, por ejemplo, densamente pobladas en Europa en el 2050, ¿no? Una serie de reflexiones, ¿no? Bueno, pues las conexiones de gas no serían tal y como las tenemos ahora, sino que estarían en los llamados energy hubs, y de ahí se convertiría ese gas en energía térmica y eléctrica y se distribuiría a distritos dentro de la ciudad. Habría como grandes puntos de generación de energía eléctrica y térmica a partir desde donde se distribuiría. Y bueno, una serie de reflexiones en cuanto al futuro de eso, ¿no? Y esto nos llevó a, vale, hemos hecho esta reflexión, tenemos esta visión de Europa en el 2050, la Comisión nos seguía preguntando, vale, ¿dónde nos gastamos el dinero? Entonces empezamos a identificar áreas en las que a las que poder dedicar estos fondos, ¿no? Por ejemplo, decíamos, vale, pues un área puede ser los edificios, hagamos que los edificios sean energéticamente neutros o positivos. ¿Y qué elementos tenemos dentro de ese edificio? Bueno, pues los sistemas energéticos, la envolvente de los edificios y tal. Hay temas un poco más horizontales, de tipo de cómo se pueden generar esos nuevos negocios asociados a la rehabilitación energética de edificio. Bueno, pues igual hay que ir a un nuevo modelo de contratos basados en el performance, el cumplimiento, un nuevo tipo de contrato, ¿no? Ese tipo de investigación la tenemos que desarrollar, vale, sí, pero ¿y cómo identificamos en qué áreas y tal? Bueno, pues hicimos esta clusterización, esta identificación de las áreas y dijimos, vale, pues vamos a dedicar el 15% de la pasta que nos están dando a investigación en ese concepto de edificio energéticamente neutro. Vamos a dedicar el 15% de la pasta, el otro 15% de la pasta a investigación en los distritos. El 40% de la pasta, yendo otra vez a esta idea de Europa, un continente viejo, edificios existentes, lo vamos a dedicar a actividades de rehabilitación. Y en su conjunto dijimos, en el periodo 2010-2013 nos vamos a gastar el 60% de los 1.000 millones, 600 millones de euros en actividades de demostración. ¿Por qué? Porque la tecnología ya está ahí y lo que necesitamos es demostrarla. Lo que necesitamos es que la gente lo vea implementado, lo conozca y lo toque
y vea cómo funciona, si funciona o no. Y luego, sí, dedicamos un 40% a actividades más de investigación. ¿Vale? Esto es un poco la reflexión que salió. Y de ahí, de este proceso de reflexión, se identificaron una serie de ideas de proyectos de investigación. Incluso hicimos una priorización en estos 2010-2013, ¿no? Es decir, bueno, pues en el 2010 vamos a, en el 2011, no está el 2010, pero estaría aquí a la izquierda. En el 2011 vamos a lanzar proyectos de investigación en sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria para edificio existente, sistemas de alto rendimiento. En el 2013 vamos a investigar en la rehabilitación de alta eficiencia. Esto es una hoja de ruta, es decir, tengo un dinero y me lo voy a gastar este año en esto, este otro en esto y al siguiente en esto, en estos temas, ¿no? El proyecto que hemos visto antes, que es el de Portu, es un proyecto que está aquí. Sí aparece. No aparece. Bien, creo que es del 2010 que no está aquí, pero en el 2010 habíamos identificado que para que en el 2019, 2018-19 se implementara esta nueva directiva, teníamos que invertir en proyectos bandera para que estuvieran finalizados en el 2017 y tener 2 años para hacer difusión, demostración y para que la gente conociera esos proyectos, para que se viera que son viables esos edificios de consumo próximo a cero, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo identificamos y se han lanzado los proyectos y están empezando la construcción ahora, ¿vale? Es un poco el concepto. Iniciamos un proceso de reflexión con la Comisión Europea, se identificaron unas prioridades, se lanzaron una serie de proyectos y los proyectos ahora mismo están en curso. Más proyectos de investigación. Estos son algunos de los proyectos que están en curso. Algunos están en primer año, otros en segundo, tercero, ¿vale? Hay una gran variedad bueno, pues, por ejemplo, proyectos no lo tengo puesto aquí, pero por ejemplo en el área de materiales tenemos un proyecto que está coordinado por Tecnalia, en el que estamos investigando cómo reducir el coste de producir aerogeles, nanomateriales, para que sean viables su implementación en los edificios, ¿no? Es un proyecto que estamos coordinando nosotros. Otros proyectos en los que estamos participando con, no sé, pues con el Gobierno vasco es el de Portugalete. Os enseñaré luego el proyecto que estamos empezando a lanzar en Eibar, con el Gobierno vasco también. Y bueno, pues una serie de proyectos de investigación que están ahora mismo en curso, ¿no? Tenemos otro proyecto, lo vemos más adelante, en el área de TICs, de ICT, TICs para eficiencia energética, sistemas de almacenamiento de energía, por ejemplo, que también tenemos un proyecto liderado por nosotros, en nanomateriales para sistemas de ventilación, reducir los consumos de energía de sistemas de ventilación, otro proyecto coordinado también por nosotros. Bueno, una serie de proyectos que están ahora mismo en curso en Europa, ¿no? Y que lo que estamos haciendo es realizar investigación para ver cómo conseguimos esos edificios de energía próxima a cero. Vale. Es un poco cansino el tema, ¿eh? O sea, entiendo perfectamente que podáis estar cansados porque comprenderlos es mucha información y poco tiempo, ¿no? Esto es lo que hicimos en el periodo 2010-2013. Lo que estamos haciendo, finalizando de hacer en algunos casos, en otros casos empezando. Pero, ¿qué es lo que viene ahora? Ahora nos viene el periodo 2013-2020 y la Comisión ha vuelto a decir, vale chicos, lo habéis hecho bien, estáis haciendo buen trabajo, estáis investigando, estáis empezando a tener resultados y tal, os pongo encima de la mesa, todavía no sabemos cuánto dinero más, para continuar los proyectos de investigación. Queremos seguir avanzando más en ese objetivo, en esa visión del 2050.
Y durante los últimos meses que he estado viajando por media Europa, hemos tenido varias sesiones, otra vez el mismo grupito de expertos, para ver en qué dedicamos el dinero. Primero, qué dinero le vamos a pedir a la Comisión y en qué lo vamos a dedicar, ¿no?, en el periodo este de 2013-2020. Y bueno, este es el resultado de esto. Esto todavía no es público, se publica el 9-10 de julio en Bruselas, en un Infoday, y esto se presentó a la Comisión Europea la semana pasada. Vale. Entonces, en este proceso de reflexión lo que hemos dicho es, vamos a cambiar, lo que hicimos antes estuvo bien y tal, pero no nos vamos a focalizar en edificios energéticamente neutros, no vamos a pensar en los distritos, no vamos a pensar en rehabilitación energética, no. Vamos a cambiarlo y vamos a tener una aproximación completamente distinta. Y vamos a tener una aproximación desde el punto de vista de la cadena de valor o de la cadena del negocio de la construcción. Pues partiendo de la fase de diseño de un edificio, a lo que es el edificio en sí, todos los elementos dentro del edificio, la parte de estructura, la parte de envolvente y los sistemas energéticos dentro, pues ventilación, enfriamiento y calefacción. Luego, el proceso de construcción, que también se ve afectado, el comportamiento energético de los edificios y el final de la vida, ¿no? O sea, esta es la construcción, la vida del edificio y el final de la vida del edificio. Bueno, no se queda ahí, sino que luego hay otro aspecto que es el de la integración, ¿no? O sea, tenemos que hay temas que son completamente horizontales, ¿no? Y hay una problemática muy importante que es la integración. Bueno, en cada una de esas fases lo que hemos identificado son los retos y las barreras, ¿no? ¿Qué retos hay dentro de la fase de diseño de un edificio o dentro de la fase de planificación urbana de una ciudad? ¿Qué problemáticas hay para convertir ese edificio o esa zona urbana en energéticamente neutra o incluso positiva? ¿Qué problemas hay? ¿Qué necesidades hay? O sea, los arquitectos tienen verdaderamente las herramientas necesarias para hacer esos edificios, para diseñar esos edificios, y no. ¿Tenemos en cuenta el ciclo de vida completo del edificio? ¿O solo lo que es la parte inicial, lo que es hasta la ejecución? ¿Lo tenemos todo en cuenta, incluso la fase de desmantelamiento del edificio? Cuando desmantelamos el edificio, toda la energía que tiene embebida, los materiales que estamos utilizando ahí. Y eso exactamente igual en la fase de construcción. Por ejemplo, en la rehabilitación energética. La fase de rehabilitación, de ejecución de la rehabilitación energética, ¿estamos tocando todos los temas? ¿Está ya todo resuelto o existen unas problemáticas? Cuando vamos a aislar un edificio por la parte exterior, el edificio existente tiene muchas irregularidades, tiene una geometría que no se parece en nada al edificio de al lado, en la mayoría de los casos, y hay toda una problemática asociada. ¿Qué hacemos en esos casos? Porque los costes de adaptar cada una de las piezas que se van a colocar por fuera de ese edificio para hacer la rehabilitación, pues son muy elevados, se tienen que hacer casi prácticamente a mano, y luego la ejecución, ¿cómo se realiza esa ejecución? ¿Cómo es la puesta a punto? Incluso los temas de formación. ¿Están debidamente formados los arquitectos o los ingenieros y la gente que trabaja en la ejecución de la obra para realizar esa rehabilitación energética que tiene unos requerimientos muy elevados? Estamos hablando de edificios de consumos energéticos muy, muy bajos. Hay toda una problemática, por ejemplo, con la ventilación. ¿Cómo resuelves la ventilación en un edificio que has aislado y que ha reducido drásticamente las infiltraciones de aire que tiene? Porque hay una persona viviendo dentro, tiene que seguir respirando, evidentemente. ¿Cómo resuelves eso? Todos los problemas asociados con la aparición de humedades y todos los problemas derivados de esa aparición de humedades, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos? Y bueno, pues hemos identificado una serie de problemas, de barreras y de objetivos de cómo resolverlas, ¿no? Y esa es la reflexión que hemos realizado. Luego hemos priorizado en qué nos gastamos la pasta otra vez.
O sea, porque tenemos toda la cadena, ahora no es el 40% a la rehabilitación de edificios, el 10% a edificios nuevos y el 15% a distritos, no, ahora tenemos que hacer la distribución de acuerdo a la cadena de valor. Bueno, pues tenemos el 5%, nos lo queremos gastar en la fase de diseño. Veis que la actividad de demostración vuelve a ser muy elevada. Los fondos dedicados a la parte de rehabilitación. Proceso de construcción, los sistemas energéticos, la envolvente del edificio, que es crítica para conseguir unos niveles de demanda energética muy bajos y demás. Bueno, y le estamos pidiendo a la Comisión Europea 2 billones de euros, 2.000 millones de euros, para gastarlos en el periodo 2014-2020. Otra vez, la Comisión Europea dice, vale, o sea, yo me gasto la mitad, la otra mitad la pones tú, el sector industrial. Y además vamos a hacer un contrato y lo vamos a firmar. Y va a haber una relación contractual entre el sector industrial y la Comisión Europea. Y esa pasta se gasta con unos objetivos medibles. Tenemos que ver qué objetivos establecemos. Definimos esos objetivos y los revisamos año a año. Si se van cumpliendo, si no se van cumpliendo, porque igual en el 2017 paro este tema y dejo de gastar mi dinero porque estoy viendo que no lo estáis haciendo lo suficientemente bien. Vale. Y entonces, en eso hemos estado trabajando los últimos meses, ¿no? En definir esos objetivos. Esos objetivos, salto una y luego vuelvo para atrás. Esos objetivos, pues hay que definirlos. Pues, por ejemplo, objetivos en cuanto al crecimiento, en cuanto a la creación de empleo, en cuanto a la inversión por parte del sector industrial, o sea, una serie de objetivos en cuanto a la producción, la productividad del sector de la construcción, etcétera. O sea, unos objetivos medibles, incluso llegar a concreciones como esta, que es lo que os comentaba antes. En cuanto a la creación de empleo en el sector de la construcción, es decir, bueno, vamos a ver, partimos de que el sector de la construcción supone el 10% del PIB en Europa y emplea a 32 millones de personas. Vale, bueno, pues queremos generar X millones de empleo en el periodo tal, en Europa, en el ámbito de la construcción. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues la rehabilitación energética la rehabilitación de los edificios es nuestro foco fundamental. Y ahí tiene que estar toda nuestra atención. Y vale, pues si queremos alcanzar esos objetivos en el 2050, tenemos que crear las condiciones para que esos edificios se puedan rehabilitar. Y esa rehabilitación de edificios pues lleva aparejada la creación, estos son estimaciones, claro, la creación de 400.000 empleos, por ejemplo, al año, en el 2020 aproximadamente. Y luego se aceleraría hasta los 600.000 empleos creados en Europa en el ámbito de la rehabilitación energética anualmente. Bueno, pues este tipo de objetivos y este tipo de medidas es lo que estamos definiendo, que todavía no está del todo definido con la Comisión Europea y que se van a revisar anualmente. Ahora vuelvo para atrás. Y solo para lanzaros un concepto. Y es que, bueno, o sea, la actividad de investigación, vale, está muy bien, o sea, se hace en Tecnalia, vale, ahí tenéis a un grupito, vale, hacéis algún proyecto de demostración y ya está, y se queda ahí. Porque, ¿qué hay después? O sea, en muchos de los casos, muchos proyectos de investigación se quedan metidos en el cajón. Entonces, eso es lo que le hemos dicho a la Comisión Europea, es que no se puede parar ahí. Tenemos que llevar eso al mercado. Hay que ir a un proceso de industrialización, hay que ir a demostraciones más masivas, hay que hacer lo que se llama el scale-up, ¿no? Entonces, vale, o sea, tú estás pidiendo unos fondos para investigación. Estamos pidiendo unos fondos para investigación.
Y tú, Comisión Europea, estás convencida de que hay que investigar en el mundo de la eficiencia energética. Pero si queremos generar impacto, reducir los consumos de energía y incrementar el número de empleos, esto hay que llevarlo al mercado de forma masiva. Pues esto, si no, se queda en Tecnalia, que no está mal, pero que no tiene el impacto. Y entonces, para eso hay que, lo siento, hay que gastar más dinero. Hay que ir a procesos de industrialización, hay que ir a demostraciones más masivas y hay que dar soporte. Y ahí es donde pueden entrar los fondos estructurales de la Comisión Europea, que también están viendo la forma de vincularlos a actividades de I+D, para que esos fondos estructurales que se han gastado en hacer carreteras, lo veis por ahí, sobre todo en el sur, para hacer carreteras, para hacer aeropuertos, para que esos fondos estructurales se dediquen a este tipo de actividad, ¿no? Y la Comisión Europea, o por lo menos muchos parlamentarios, lo tienen muy, muy claro. Uno de los temas que están analizando es la posibilidad de que algunos fondos estructurales que España no haya gastado hasta la fecha, dedicarlos a actividades de rehabilitación. Y bueno, pues eso lo hemos dicho, se lo hemos dicho a la Comisión Europea. La actividad de investigación está bien, pero luego hay que ir a procesos de industrialización y ahí hay que gastar más dinero, ¿no? Y bueno, pues son estimaciones. Y vale, bueno, pues estos son algunos de los indicadores que hemos establecido para las actividades de I+D con la Comisión Europea. Bueno, decimos que queremos que la actividad de investigación europea implique una reducción en los costes de ejecución de entre un 10 y un 15%, por ejemplo. O que el tiempo de entrada al mercado de nuevas soluciones en el ámbito de la construcción, que normalmente es muy elevado, no estamos hablando de lanzar un iPad o un iPod o no sé cómo decirlo, los periodos de actualización tecnológica en determinados ámbitos o en determinados sectores son muy, muy cortos. La telefonía puede ser medio año o la informática o incluso menos, ¿no? Pero el lanzamiento de nuevas tecnologías en el sector de la construcción tiene unas velocidades de penetración que se llaman en el mercado muy, muy bajas. Y entonces, bueno, pues eso es otro de los objetivos. Tenemos que aumentar ese ratio de incorporación de nuevas tecnologías en el sector de la construcción, ¿no? Luego, otro de los temas que hemos analizado en este grupo es que el sector de la construcción, cuanto más se le exige, en términos de reducción de consumos de energía, de incremento del confort y tal, resulta que es menos productivo. Porque es así, el proceso de construcción se hace más complejo, el proceso de diseño se hace más complejo y reduces la productividad. Hay que hacer más cálculos, hay que hacer más estimaciones, hay que hacer... Y luego la ejecución es más compleja. Si quieres conseguir unos objetivos de infiltraciones de aire muy, muy bajos, pues tienes que ir a unos sistemas de sellado muy, muy perfectos y son complejos de implementarlos en los edificios. Y bueno, pues este tipo de cosas también las tenemos en cuenta. Se reduce la productividad. Bueno, pues vamos a invertir en incrementar esa productividad. Tenemos que hacer lo que hagamos, lo tenemos que hacer de forma que no se reduzca esa productividad. Y bueno, pues el highly skilled job opportunities, ¿no? Esa transformación del sector de la construcción de un sector pues tradicionalista a pues un sector que no es como el sector tecnológico de las TICs y que es un poco muy trendy o muy fashion o muy no sé cómo decirlo. El intentar ir a ese modelo muy tecnológico y con un perfil de gente muy, muy preparada, ¿no? Estos son los que llamamos los KPIs, los Key Performance Indicators, que estamos fijando con la Comisión. Y bueno, este es las actividades de investigación. Esto probablemente, yo no sé si será muy de vuestro interés, seguro que para alguno de vosotros sí, pero el documento se va a hacer público dentro de la semana próxima. Y entonces, bueno, pues ahí lo veréis, ¿no? Las actividades de investigación y la comisión, os puedo decir que en el periodo anterior, 2010-2013, respetó
en un 95% el documento que se había preparado. Entonces entendemos que esto se va a respetar y bueno, pues se va a realizar investigación en estas áreas que hemos identificado, ¿no? En cada uno, bueno, perdón, vuelvo para atrás, en cada una de las fases, ¿no? Diseño, estructura, envolvente, sistemas energéticos, no sé, por entrar en alguno y echar un vistazo. Performance Monitoring and Management. Mirad, aquí tenéis lo del Performance Guarantee Contracts. Y dice, en el 2020 el 15% de todos los contratos de rehabilitación de edificios tendrán que ser contratos de Performance Guarantee Contracts. Los Performance Guarantee Contracts son contratos en los que tú cobras si has llegado a lo que decías que ibas a llegar. Es como si a mí ahora, pues la empresa me dijera, pues tienes unos objetivos de llegar a, no sé, me fijara una serie de objetivos y no cobras si a finales de mes no alcanzas esos objetivos. Bueno, son contratos distintos. O si tenéis un gabinete jurídico o un gabinete fiscal contratado, le decís, vale, te contrato, pero con la condición de que me tienes que ganar un 20% de los juicios como mínimo, o me tenéis que conseguir un 30% de reducción de los impuestos que pago anualmente, y si no llegan a esos objetivos, no cobran. Este tipo de contratos, ¿no? Que es un poco el modelo al que se va, al que se está yendo en todos los sectores, ¿eh? Luego a la parte del final de la vida y a temas más horizontales de integración. Bueno, el documento estará por ahí, o sea que... Vale, esto era un poco para sacar pecho, ¿no? Y comentaros un poco el posicionamiento que tenemos aquí en Euskadi y en Tecnalia, por la parte que me trae, en estos temas, ¿no? En Europa. Bueno, pues esto es lo que os dije al principio. Estamos en la E2B, en la asociación y en el grupo de asesoramiento de la comisión, y estamos también, no está metido aquí, pero estamos también en los comités de Smart Cities. Y estos son algunos ejemplos de proyectos que tenemos ahora mismo en marcha. Este, por ejemplo, es el FIEMSER, es un proyecto que lidera Tecnalia. Perdonad, para que tengáis una idea. Los proyectos de investigación de Europa pues se montan entre distintos socios de todo el mundo, ¿no? Bueno, pues aquí veis los socios de este proyecto del FIEMSER, ¿no? Bueno, hay socios alemanes, están los franceses, Irlanda y nosotros, ¿no? Y bueno, pues es un proyecto que tiene como objetivo, vuelvo para atrás, el desarrollo de herramientas TICs, lo que llaman Building Energy Modeling Systems, para reducir los consumos energéticos en el edificio, ¿no? Y bueno, tampoco voy a entrar mucho en detalle, pero es la minimización de la demanda, la gestión tanto de los sistemas de generación renovables como de los almacenamientos, y la interacción con el usuario. El concepto básicamente es, bueno, hay determinadas demandas del edificio que podemos moverlas en el tiempo, utilizando, por ejemplo, la inercia del edificio, podemos intentar mover determinadas demandas del edificio. Además, podemos intentar recortar los consumos energéticos del edificio al mínimo utilizando tecnologías TICs. Y luego, pues la generación, la gestión de la generación, ¿no? Bueno, es el desarrollo de un sistema TIC para... Este es el proyecto que os decía antes, es otro proyecto en el que estamos participando, como os comentaba, con Malmo y tal, y Dublín, y es el edificio de Porto, una serie de edificios en Malmo, que bueno, pues edificios de todo tipo, residencial, no residencial y tal. Algunos de ellos están en ejecución, otros están empezando.
Y bueno, pues tiene una serie de características, ¿no? De consumos y luego de características de soluciones que están implementando, ¿no? Más edificios en Malmö, son los que más edificios tienen. Y este es el edificio de Dublín, que es un edificio de uso mixto, creo que es. Y esto es un poco pues, las características del nuestro de aquí. Y este proyecto aquí sí que me paro un poco porque os puede interesar más, porque esto todavía no ha salido, creo que se presentó hace una semana en Bilbao, unas jornadas que organizamos nosotros, pero vamos, esto es un edificio para la rehabilitación energética de grupos de edificios. Es un proyecto para la rehabilitación de distritos. Esto es la tercera llamada, la del 2011 que habíamos planificado. Y bueno, en este proyecto lo coordina, lo lidera Tecnalia, en el que tenemos actuaciones de demostración en Malmö, en Oslo y en Grenoble. Y es orientado a la rehabilitación energética de conjuntos de edificios. ¿Vale? Aquí nos paga la Comisión Europea, no solo la actividad de investigación, sino que también paga parte del demo, es decir, los propietarios de los edificios que se van a rehabilitar en Eibar van a recibir un dinero de la Comisión Europea por hacer esa rehabilitación energéticamente eficiente, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco la explicación de... no sé si conocéis Eibar, es el barrio de Moguel, en Eibar. Este es un proyecto que todavía no está lanzado, está todavía en fase de negociación con la Comisión, pero se espera lanzar antes de finales de año. Y bueno, pues tenemos 21 portales, 197 viviendas, y es la mejora de la envolvente, fundamentalmente de la envolvente. Claro, esto se enmarca en una actuación que tenía planificada el gobierno vasco, porque aquí no es solo la mejora de la eficiencia energética, estos edificios, por ejemplo, no tienen ascensor. Bueno, pues hay que meterles un ascensor, hay toda una actuación que está ya cofinanciada por el gobierno vasco, ¿vale? Pues estos fondos de Europa vienen a ayudar a esa actuación que ya estaba pensada o planificada, ¿vale? Estas son las viviendas en Eibar. Todavía, como os digo, está en fase de negociación, o sea que el proyecto no se ha lanzado aún, no se ha iniciado y estamos todavía resolviendo pues los muchos problemas que tiene este tipo de proyectos, que no son fáciles, vamos. Este es el conjunto de edificios en Grenoble, que se están rehabilitando ya. Aquí lo mismo, hay un programa de cofinanciación del gobierno francés para la rehabilitación de este grupo conjunto de edificios. Y este es el grupo de edificios de Oslo. Tiene un esquema mixto de propiedad. Aquí el mayor problema es los propietarios. Los propietarios, pues tienes gente de todo. En el Moguel, en Eibar, pues tienes gente que está igual en paro, que no tiene ingresos y que tiene que aportar un cierto dinero. No tiene que aportar el 100%, evidentemente, ni siquiera el 50%, pero es que hay gente que no puede, no puede. Entonces, bueno, pues hay que ver cómo gestionas ese tipo de situaciones, ¿no? Pues hay que ir a buscar cofinanciación privada, hay que apretar al sector industrial también, hay que ir a buscar financiación europea, fondos estructurales o de donde sea, para intentar resolver la situación, ¿no? De esto se trata también el proyecto de investigación. O sea, si dentro de 10 años queremos que las rehabilitaciones en Europa sean una churrera, o sea, que haya muchas rehabilitaciones, tenemos que resolver este tipo de problemáticas. ¿Quién paga? ¿Cómo se paga? Toda la parte de toda la problemática legal. O sea, no le puedes tocar a un vecino la envolvente si él no está de acuerdo. Hay una serie de trabas o de barreras también legales, no solo financieras y por supuesto tampoco técnicas, ¿no? Que hay que resolver, ¿no? Y bueno, pues de eso se trata, ¿no? Este es el conjunto de edificios en Oslo y este es el conjunto de edificios en Malmö. Es un conjunto bastante potente, bastante amplio. O sea, igual que nosotros aquí, en Europa, el mayor problema que tienen es poner de acuerdo a todos los vecinos en llevar adelante una actuación. Y eso es muy complicado.
O sea, ahí, por ejemplo, creo que la ciudad de Oslo ha tenido que cambiar el grupo de edificios que van a rehabilitar, porque el que estaba, pues no llegaron a un acuerdo o lo que fuera. Claro, si no rehabilitas el edificio, pues pierdes los fondos de la Comisión Europea. En el caso de Eibar, es algo más de 1 millón de euros lo que viene de la Comisión Europea para esta actuación en concreto. Y bueno, y este es otro proyecto que es muy parecido al anterior al FIEMSER, que es el desarrollo de sistemas TICs, de sistemas inteligentes para la gestión energética. En este caso es muy similar, pero está muy focalizado en este caso a edificios deportivos. Y bueno, pues esta es básicamente la actividad de lo que os quería comentar, ¿no? Mi departamento, aproximadamente el 90% de nuestros proyectos son proyectos europeos. O sea que nuestra actividad está muy centrada en actividad además muy en conexión con Europa. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, si ya a estas alturas o me queréis ya mandar a casita. ¿Estáis hartos ya de...? ¿Preguntas? ¿Algún valiente que se atreva a...? El objetivo de 60 kWh por metro cuadrado de los net zero en edificios, estás hablando de energía primaria, pero entiendo que es para lo que es climatización y calefacción y agua caliente. Sí, creo recordar que sí. De todas formas, esto no significa que ese sea el concepto del edificio de energía próximo a cero. O sea, nosotros cuando lo hablamos con la comisión inicialmente, en las primeras discusiones además planteaba que el objetivo fuera de 40 en vez de 60. Antes de que saliera la llamada a proyectos pidiendo, ¿sabes? No, de hecho no lo es. De todas formas, también hay que pensar que son proyectos, o sea, nosotros cuando lanzamos la propuesta teníamos que contar con soluciones de mercado y con soluciones de mercado que entraran en coste, y el tema empieza a complicarse. Pero es verdad que no es muy exigente. Varía también de países, o sea, hay países que pueden ser que sí puede ser un límite pues no demasiado exigente, y hay otros que pueden ser más exigentes. En la discusión con la comisión hubo una diferencia de criterios entre los holandeses, me parece, y nosotros. Nosotros planteábamos 60, que fuera un valor que nos diera cierta flexibilidad, y la comisión quería 40. Y al final, bueno, pues se decidió 60, vamos. Y es verdad, o sea, éramos perfectamente conscientes de que tampoco era un valor muy exigente, pero, o sea, queríamos entrar con soluciones en coste, o sea, queríamos lo que planteamos en el proyecto de Malmo, del proyecto Build Smart, que fueran soluciones, este edificio de Portus, un edificio social. O sea, que fueran soluciones que fueran muy eficientes desde el punto de vista del coste. Entonces tenían que ser soluciones muy de mercado y tal, y bueno, esto es lo que... Siendo conscientes de que no es un edificio próximo a cero, ¿no? Está claro, ¿no? Eléctricos que tiene que tener un edificio, entiendo yo. Me ha parecido, por eso había entendido que bien, que en ese sentido podíamos subir hasta los 60 kilovatios, pero no sé, a mí todo también tenía esa duda. Estoy pensando que estoy en mi PC y... No, estaba en esta misma presentación, bueno, en la presentación... No sé si está. La verdad es que no lo recuerdo, este proyecto lo lleva una compañera y no lo recuerdo, vamos.
ejemplos, pero bueno, da igual. Entiendo que si hay otros conceptos energéticos que estrictamente la demanda de calefacción y de ACS, pues podemos pensar que sí pueda ser así. De todas formas, o sea, lo que sea cualquier información, se supone que tiene que haber una página web. Sí. Sí. Esa instalación PV. Y luego había algo más de información de... Ah, no, está aquí, sí, es este. Vamos, este proyecto lo llevó una compañera arquitecta y la verdad es que, o sea, yo he estado en alguna reunión y he estado en las reuniones con la comisión previas, pero tampoco lo conozco en detalle, vamos, lo toqué la última vez hace más de un año. Y entonces no conozco los detalles, pero sí que podéis encontrar información en bilesmart.eu, que entiendo que es la página web del proyecto, vamos. Y si no, no sé si hay un listado de correos electrónicos y tal, al que quiera un poco más de información en detalle. Pero os puedo asegurar que de este proyecto se hicieron modelizaciones dinámicas en detalle en la fase de propuesta. O sea, que vamos, que está bastante analizado. De todas formas, si queréis información adicional, pues es cuestión de que os ponga en contacto. De todas maneras, no es muy exigente de eso. Se ve que el consumo está en 50 y bastante. Pero claro, con esa tipología que no sé qué es lo que tiene de modélico. Yo viendo esa fachada encuentro que de modélico no tiene nada. No he entrado en el detalle de, o sea, los tres, es que son un conjunto de 3 edificios. Cada uno de los 3 edificios tiene, me estás tentando abrir el ordenador y daros algo más de información de la presentación que tengo un poco más técnica de las distintas soluciones pero los 3 edificios incorporan soluciones muy distintas. O sea, lo que queríamos era experimentar distintas soluciones, incluso en la cubierta, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que sí sé es que hay aislamiento por paneles de vacío, que eso es una empresa de aquí, del grupo MCC, que ellos estaban trabajando en el desarrollo de paneles de vacío para frigoríficos y crearon hace algún tiempo ya, crearon una nueva empresa para el sector de la construcción. Y bueno, pues queríamos integrar paneles de vacío en una parte del edificio. Y bueno, tiene distintas soluciones técnicas. Si queréis, entramos, si tenéis curiosidad. Lo que es una pena es que mi compañera, que está más puesta en el proyecto, lo lleva día a día, pues no esté aquí, ¿no? Que os pueda dar un poco más de información. Creo que ahora la diferencia entre los países del sur de Europa, España, Italia y Grecia, es más diferente que para adelante con los otros países. Esta crisis que tenemos en el sector de la construcción es una crisis que tiene 2 razones fundamentales. Una es financiera, obviamente. La segunda es que hemos saturado el mercado. Hemos construido demasiado por las necesidades de los países. España, Italia, en Italia tenemos muchos edificios vacíos. Se dice que España es 1 millón, puede ser de edificios vacíos. En estas condiciones yo creo que la importancia de la ciencia, sobre todo la rehabilitación del existente, y que el nuevo es casi poco significativo. Bien que todos como arquitectos hemos interesado más en las nuevas construcciones de la arquitectura de nuestra vida, pero es un aspecto que va de disminuir de importancia por el número y para importancia al sector energético, porque
todavía no es responsable de grandes consumos. El existente es terrible y todos los esfuerzos deben ser aderezados en nuestros países a la rehabilitación del existente. Y no es cosa ni fácil ni bien conocida porque tienen muchos diferentes problemas. Es una parte complicada. Hasta ahora todos los esfuerzos de la Comisión estaban sobre ruedas, sobre la innovación de construcción y todo. Esta es una fuerte diferencia que yo creo en todos los países del sur y el resto de Europa. Pero yo creo que la preocupación por la rehabilitación es de toda Europa, en su conjunto, el norte y el sur. Yo creo que sí, hay una conciencia tanto en el sur, y en el norte como en el sur, en los temas de rehabilitación, que sí que está claro que es lo más importante. En la Comisión Europea, desde luego, no se ha tratado. O sea, yo creo que... A ver, te voy a ser muy transparente. Yo creo que existe cierta confusión en Europa respecto al concepto de qué es un conjunto histórico, qué es un edificio histórico, qué es un... Y tengo la sensación de que desde la Comisión Europea se está minimizando su importancia. Existen algunos valedores del concepto de edificio histórico, entre ellos Tecnalia, dentro de la pelea comunitaria, vamos. Pero yo creo, mi sensación es que desde la Comisión se está dejando un poco de lado. Ha habido varios proyectos en los temas del conjunto histórico, de edificios históricos, muy centrados en edificios históricos, en eficiencia energética en edificios históricos, pero muy poco, vamos. Muy poca actividad y yo creo que cada vez menos. Desde luego en las conversaciones, en los foros, en los workshops estos con el grupito de expertos y al final yo prácticamente me quedo solo porque estoy muy de la mano de mi compañera que lleva la parte de patrimonio histórico y tal, y a la hora de defender el concepto de patrimonio histórico y tal no hay grandes... Yo creo que el sector industrial está a otra cosa y no sé si he sabido responderte. El FSUS tampoco lo conozco en detalle, creo que va de desarrollo de producto. Estuve muy al principio y revisé algo de la documentación, pero no he estado involucrado. Vamos. No. Sé que es el único proyecto que hay ahora mismo en negociación en Europa en los temas de eficiencia energética para el conjunto histórico, para el edificio histórico, y que está coordinado por nosotros. Sí. Para que todo ese dinero de la Comisión Europea, una vez que habéis hecho el seguimiento, la demostración y el contraste de que esas investigaciones e iniciativas, tanto a nivel de desarrollo tecnológico de alto nivel como a pie de calle, bajen a la calle realmente. O sea, la posibilidad de que los técnicos, los profesionales, las comunidades de vecinos, me da igual, la gente de a pie termine percibiendo algo de toda esa pasta que se mueve por Europa. ¿Hay manera de tener acceso a alguna de estas vías de financiación, a entrar en alguna demo o algo? No sé, nos puede estar... Porque pienso que muchos de aquí estamos en el sector, estamos fuera de la administración y estamos intentando ver cómo realmente, añadido a esos problemas de gestión que ya per se tiene la rehabilitación, hay un problema de financiación muy grande, ¿no? O sea, este dinero, que igual parece mucho dinero, pero luego a la hora de la verdad tampoco te creas que es tanto dinero. Este dinero está orientado fundamentalmente al sector privado. Entonces, el sector privado, o sea, nosotros tenemos la obligación, y de hecho lo hacemos, de trabajar fundamentalmente con pymes. Además, es uno de nuestros, porque el 95% del sector es pyme, ¿no?
Entonces, también es verdad que es un mundo muy, es un mundo quizá muy, nosotros trabajamos con pymes, pero con pymes que trabajan en proyectos de investigación, que saben lo que es, que tal, que igual, porque es que si no es un problema, ¿no? Y luego, esto que parece mucho dinero, luego a la hora de montar propuestas y de lanzar propuestas y que se conviertan en proyectos, no es nada fácil. Nada fácil. El ratio de éxito de propuestas está en el orden del 20%. En Tecnalia sube. Pero en la media general de Europa es un 20% de éxito. O sea, el 20% de lo que presentas se aprueba. Ahora, eso no quita para que uno no vaya. O sea, vale, sí, pues voy. O sea, eso es muy bajo y tal, pero tiro para adelante. La única posibilidad es entrar en propuestas que tengan visos de ser potentes, ¿no? Y no es nada fácil, te lo puedo asegurar. O sea, el coordinar proyectos europeos y tal, hay países que no han coordinado en su vida un proyecto europeo. Portugal, creo que no ha coordinado. O sea, en el programa en FP7 no sé si habrán coordinado algún proyecto europeo en los temas de investigación. Lo que me han dicho ellos es que ni se plantean el coordinar proyectos europeos. Y luego tienes entidades como Tecnalia que coordina un montón. Entonces... Luego, que esos proyectos de investigación se puedan aprovechar, los resultados de esos proyectos de investigación se puedan aprovechar y lanzar y hacer comunicación y tal. Y yo sí creo que eso es una asignatura pendiente. Eso que hemos visto antes de los proyectos de investigación, cómo se llevan a industrializar y cómo se llevan más al mercado masivo, eso es, yo creo que es una asignatura pendiente. Y es lo que le hemos dicho a la comisión, ¿no? Cómo sacar de los cajones esos proyectos para que se puedan conocer algo más en detalle, ¿no?